Compañeros, nos vamos sentando. Álvaro, vamos ubicándonos. Los compañeros del medicamento, había una barra, no sé si hay alguno por acá, se les complicó ahí una reunión grande que tenían y están saliendo de la gente del reparto de salud también para aquí. Pero bueno, dado que los compañeros andan con la agenda medio apretada, vamos a alargar ahora. La idea de la Federación de la Bebida y los compañeros de la agrupación 5 de marzo es abrir un ciclo de informes como insumos para que los compañeros vayan elaborando su pensamiento, su idea, en temas que para nosotros son importantes, pero que bueno, el devenir y la cuestión de la dinámica política en este país sindical hacen que los grandes temas siempre quedan postergados y hoy por hoy está todo reducido al tema del salario o lo puntual o la interna del sindicato. Desde la concepción nuestra de la agrupación 5 de marzo, donde tenemos claro de que hay que tener una visión global, no solamente internacionalista, sino también con cabeza abierta para poder discernir los temas, vengan del palo que vengan, entendimos que esta apertura debería ser con el tema de la salud. Los que trabajamos en fábrica, no pasa una semana que encontramos muchísimos comentarios, todos con quejas, sobre el problema para conseguir hora para el médico, que el precio de los medicamentos, que me atendieron en 3 minutos y me dieron el raje. La mayoría de los comentarios son negativos. Hubo una ley que de nuestro punto de vista fue revolucionaria en este país, que permitía a partir de esa ley acceder todo el mundo a un servicio de salud, sea público o privado, en la opción que, bueno, por algo no está funcionando como debería. Nosotros la respuesta obviamente que no la tenemos. Tenemos parte de un diagnóstico como usuario. ¿Qué mejor entonces que invitar a compañeros nuestros? Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en ACE, dirigente sindical de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, presidente hasta hace poco de esa federación, y Alfogata Bermúdez, viejo compañero nuestro de muchas asambleas acá adentro, presidente de hace muchísimos años de la Federación Uruguaya de la Salud, que lidia con las patronales médicas desde hace muchísimos años. Teníamos invitada también, que agradecemos su voluntad de venir, a la compañera Muniz, donde, bueno, se excusó, tiene un problema con el chiquilín, creo, con el hijo, ¿no? Con la madre, y bueno, obviamente, deseamos pronta recuperación y que agradecemos que haya tenido la disponibilidad de aceptar nuestra invitación. Entonces, por lo tanto, hoy no va a ser una asamblea larga ni tediosa. Calculamos que 20, 25 minutos cada compañero y después dejaríamos librado a preguntas para que los compañeros, dentro de sus posibilidades, nos dieran respuesta. ¿Qué vienen a explicarnos? Desde su visión, por qué la salud está como está y cuál es la calidad de la salud que tenemos en la expectativa de este Uruguay que todos queremos. Les damos la bienvenida, el agradecimiento a Alfogata y a Pablo. Y bueno, arriba. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que esta iniciativa son de las que sirven, de las que nos ayudan a poner un poco a punto algunas cosas. Temas, como decía Richard, son totalmente importantes y sensibles y que muchas veces lo incorporamos en nuestra vida cotidiana por lo que nos pasa y normalmente no tenemos esas respuestas rápidas que deberíamos tener. Porque en este tema, en lo que hace a construir la salud de la gente, el Uruguay avanzó y avanzó mucho. A partir del 1 de enero del 2008, la construcción del Sistema Integrado Nacional de Salud fue un cambio radical en las políticas de salud del Uruguay. Ya pasó 8 años, se habla mucho y a veces se sigue conociendo poco. Y creo que eso empieza a ser una de las grandes responsabilidades que el propio sistema le transfirió a la gente. Somos parte
a partir de la construcción del sistema integrado somos parte, porque se empieza a reconocer algo que el movimiento sindical lo puso como una discusión fundamental, que fue la participación social. Participación social que significa que usuarios y trabajadores tenemos un lugar en la información y en muchos de los casos también en la definición de parte de las políticas que se toman con respecto al sistema de salud. Por lo tanto, nos queda algo que es también fundamental, y es encontrar la responsabilidad que tenemos dentro de esta estructura, de esta nueva estructura que se plantea desde el plano político y que se nos transfiere, y por lo tanto ya no es solamente mirarlo desde afuera y poner el aspecto crítico, sino también la responsabilidad de actuar y de intentar, dentro de las cosas que entendemos que no están bien, empujar para que se cambien, y que se cambien desde adentro. Dentro de lo que nos toca, porque obviamente al tener el compañero Fogata para hablar específicamente del tema del sector privado, vamos a poner algunos de los puntos, digamos, clave para entender un poquito lo que es el subsector público y de cómo debemos o de cómo queremos, en alguna medida, esa interacción necesaria, ya que el sistema plantea uno de los puntos tal vez más importantes, que habla de la complementación de los servicios de salud. En Uruguay, con 3 millones y pico de habitantes, con las posibilidades en recursos que tenemos hoy necesariamente que pensar en poder complementarnos, que lo que sucedía antes del sistema de salud actual hacía que los costos en el Uruguay fueran realmente altos, y que esos costos los bancamos todos, porque uno dice se paga tanto y cuánto, pero esos costos salud del Uruguay, esos costos salud que a través de los impuestos los pagamos todos. Las decisiones las toman algunos, pero los costos de salud los pagamos todos. Entonces, en esto de mirar de una manera diferente, la complementación iba a ser un punto central, fundamental, de cambio en la cultura de construcción de los servicios de salud. Para UNACE, con hoy 1.300.000 usuarios, para UNACE hoy con 400.000 afiliados FONASA, hablamos de hoy el efector con más población usuaria total dentro del sistema. Y con las complejidades que tiene construir desde un organismo público, porque ACE depende de un presupuesto nacional, ACE depende de las definiciones que cada 5 años se toman en ese presupuesto, y la construcción de un sistema de salud y la atención en salud, que en la actualidad tiene una dinámica de cambio tan importante, hace que necesariamente se revise constantemente dónde se puede mejorar, pero con qué recursos se puede mejorar. Cosa que justamente el sector privado ha tenido otras facilidades para resolver, que no la tenemos nosotros como efector público, porque estamos atados precisamente a leyes fundamentales como son las de presupuesto y las rendiciones de cuenta. Entonces, con eso por delante, los desafíos son mucho más grandes. Las peleas y las discusiones que se tienen desde el lugar, desde el trabajo, ni las vamos a poner porque son de la naturaleza nuestra, de las organizaciones sindicales. Pelear por el salario y las condiciones de trabajo es parte natural, y eso también es lo que hace a la posibilidad de mejora en estos presupuestos y en estas rendiciones de cuenta, y que no siempre precisamente hablan en favor de los trabajadores. Y creo que esto empieza a ser uno de los temas de impacto fuerte en la actualidad dentro de esta construcción, y creo que en esto con el Fogata vamos a coincidir absolutamente en el abismo que se sigue generando y cada vez más entre la construcción de salarios de quienes conducen y en los salarios de los trabajadores normales, de los trabajadores que todos los días hacen posible que el sistema de salud funcione. Y esto vaya si repercute, porque obviamente en un mercado tan chico, las posibilidades muchas veces de contar con los profesionales, y esto empieza a ser tal vez parte de las respuestas de una de las preguntas que siempre se tiene, llegar a poder tener o no tener satisfecha la respuesta en salud. Si hay o no hay
los profesionales en el momento que la gente los necesita. Si lo miramos desde la teoría dice que junto con la construcción del Sistema Integrado Nacional de Salud se construyó un fondo, que es el FONASA, y es el recurso genuino que tiene a nivel económico el funcionamiento del sistema. Todos los prestadores, ya sea públicos o privados, para poder acceder al fondo también tienen que cumplir con determinadas metas que están definidas por quien hoy es el regulador del sistema, que es el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene ese papel central de la construcción de las políticas de salud y es quien debe ser el garante y el que controla que esas políticas se lleven adelante. Para quien cumple, se le otorga determinados recursos económicos que son a través de la definición de esas metas que dependen del momento en el cual se viene transitando el sistema, algunas que ya son desde el principio, que están atadas a políticas más generales que tienen que ver con la mirada de las embarazadas y de los niños, que creo que tiene que ser un tema muy importante para tomar de cualquier sociedad, porque es mirar el futuro, de cómo seguimos construyendo para las nuevas generaciones, pero además se siguen incorporando otras políticas que tienen que ver con algunas que son altamente sensibles, como puede ser el tema de la violencia, los temas de género, que son cosas que se vienen incorporando como nuevas, que también hacen a poder facilitar o no, si se cumplen, esos recursos. Ahora, las metas están por delante, pero las metas se cumplen además teniendo los técnicos, los profesionales y los trabajadores. Y ahí es donde empezamos con uno de los grandes temas, y es de discusión, creo, de cualquiera de los sindicatos que hoy somos responsables de trabajadores colectivos, de trabajadores de salud, de que la falta del recurso humano es una realidad, que es uno de los temas claves a la hora de cómo seguir construyendo esos servicios. ¿Por qué? Porque el mercado no prepara a todos los profesionales que se necesitan, porque el mercado no paga a nivel de salario todo lo que las demandas de los trabajadores necesitan, y en el sector público estamos hablando muchas veces de salarios realmente sumergidos, y cuando muchas veces miramos en los profesionales, más aún. Y ahí, en esa competencia que se empieza a generar, hace que en muchos lugares no tengamos la cobertura necesaria. Y no solamente mirando del público privado, sino que desgraciadamente seguimos mirando el Uruguay, si es Montevideo, si es el área metropolitana, si es en el sur del Río Negro o es en el norte del Río Negro. Entonces, estas realidades impactan mucho, y creo que son de esos desafíos fundamentales que tenemos de responsabilidad también conjunta, de cómo poder seguir avanzando, cómo poder ver al Uruguay en un Uruguay como un todo, a una identidad de un sistema de salud que tiene que ser para todos y para todas, y no como todavía al día de hoy sigue siendo, que se asegura mayor calidad y una respuesta mucho más rápida si se está en Montevideo o en el entorno que si se vive en el interior, ni hablamos si vivimos en el interior profundo. Nosotros estamos transitando en ACE grandes complejidades, pero no por eso no deja de ser un competidor, y esto que a veces son de las cosas que no nos gusta hablar, porque entendemos que se nos colocó en un lugar del cual en alguna medida, por lo menos para los trabajadores, seguimos siendo ajenos. Acá no podemos hablar de empresa, porque entendemos que es un efector, pero que está atado a las políticas públicas, políticas del Estado, y que tenemos también responsabilidades del carácter social que ACE debe cumplir, que ACE tiene esa obligación por ser parte del Estado, y queremos que siga siendo así y que se profundice más de lo que actualmente lo tenemos. Y ejemplos puede haber muchos, y tal vez algunos que están bastante más ajenos hasta del conocimiento de la población en general, y está atado al trabajo que hay en el Hospital San Bois, no solo el Hospital de Ojos como ese centro importante de referencia, de avanzada, no solamente en lo que hace a lo que ya se dio, sino que la contraposición de cuando el mercado queda totalmente expuesto. Una operación de cataratas, cualquier cirugía importante de ojos en el sector privado puede andar en el entorno de los $2.500. Para quien lo hace en el Hospital San Bois a través del Hospital de Ojos directamente y como parte de la política pública, el costo es cero.
tiene que ser afiliado obviamente a ACE, pero esto sí que es un avance en la mirada más social y para los trabajadores ni que hablar. Y por eso nosotros intentamos avanzar en estos convenios entre ACE y el BPS para que aquellos trabajadores con salarios más sumergidos pudieran acceder a un beneficio como es precisamente el del Hospital de Ojos, a pesar de que la afiliación sea en el sector mutual. Porque entendemos que hay que generarle calidad a los trabajadores y hay que generarle calidad justamente desde lo que es su salud, y vaya así la vista, es un tema central y muchas veces jóvenes hoy no acceden a mejoras en el trabajo precisamente por eso, y tampoco podemos pensar que si hablamos, por decir un espacio hoy que está en una lucha como son los compañeros de Fuesi, de los gurises que trabajan hoy en los supermercados con 15.000 pesos de salario, obviamente que no van a acceder nunca a poder tener calidad a través de eso si no lo hiciéramos en un espacio como el de ACE. Y por eso es analizar un ACE desde ese espacio también social necesario que no se puede perder y que hoy lo estamos peleando, porque hoy en las discusiones actuales que tenemos con el Ministerio de Economía tenemos serios problemas en cuanto a la redefinición de los recursos que se le dan a ACE, de cómo gastar, que además para nosotros tampoco es gasto, sino siempre convertimos esa palabra en inversión, porque todo lo que se pueda colocar dentro del efector es precisamente invertir en salud y es brindar calidad de atención, pero los números son números y siempre se apuesta al recorte, y los recortes siempre son para los demás de abajo, porque quien tiene y dispone de determinadas cantidades del recurso lo va a hacer igual. Entonces ahí es donde para nosotros como trabajadores, como organizaciones de trabajadores, tenemos que seguir teniendo esa responsabilidad de pelear y dar respuesta, y de pensar de que en estas cosas tenemos que seguir trabajando juntos, como también se ha demostrado ya hace un tiempo que hemos profundizado el trabajo entre la FUSE en particular y la Federación, como esos dos sindicatos referentes tanto de la salud pública como privada, pero con necesidad de esos objetivos comunes, porque los trabajadores son los que están en el medio y no importa si se está en un lugar o en el otro, siempre terminamos pagando el alto precio por esto de las demandas insatisfechas, por esto de que uno llega y no tiene un número, porque no tiene un medicamento, y siempre el que primero paga es el trabajador que está dando la cara y no el que realmente tiene que responder por lo que falta. Cuando se llegó al FONASA, y volviendo a la parte económica, también se creó una canasta de prestaciones básicas de las cuales todos los efectores del sistema la tienen que cumplir. Y ahí empieza esto de cuando hay demandas insatisfechas, lo primero que tiene que haber no es esto de, como nos pasa comúnmente en nuestro lugar de trabajo, nos cruzamos con el compañero y empezamos, no tuve esto, no tengo lo otro, no conseguí el medicamento, no conseguí un número, porque como usuarios tenemos ese derecho y también responsabilidad de hacer los reclamos en los lugares que corresponde. Y también de organizarnos, porque tenemos la posibilidad de tener organización de usuarios que hablan en los lugares donde se toman las decisiones en la prestación de los servicios, tanto en el público como en el privado. Tanto en el público tenemos la posibilidad, en ACE hoy sí, de estar sentados en un directorio donde se resuelven las políticas de ACE, pero también a nivel general, porque la Junta Nacional de Salud, y creo que esto es importante marcar, el compañero Fogata es parte y es la voz del movimiento sindical en el conjunto en lo que hace a la discusión del sistema de salud. Entonces, los trabajadores tenemos representación, los usuarios, que somos todos, también tenemos representación. Tenemos que saber usar esa representación y respaldar esa representación. Y junto con eso, educar y preparar a los compañeros y a las compañeras. Porque también por el otro lado pasa, y estoy seguro que a más de uno le pasó, de que uno dice, va a buscar un número porque quiero con el doctor tal o cual. Pero en esto de la falta de espacio hace que ese doctor tal o cual no tenga números para dentro de 4 o 5 meses. No significa que yo no tenga atención, que es bien diferente. No tengo atención para ese doctor tal o cual que yo me quería atender. Porque si yo voy para lo que son, digamos, las especialidades generales, lo que se llama tanto para médico general, para un pediatra, para un ginecólogo, para un cardiólogo, uno debería tener
en un plazo muy corto, y estamos hablando de que para el médico general no deben de pasar 72 horas, una cosa así, no recuerdo bien los números, pero son plazos muy cortos en los cuales uno tendría que tener una respuesta. Tal vez no es el médico que uno quiere, y por eso empieza esto de que los números son para 4 o 5 meses. No, los números no son para 4 o 5 meses, porque si en realidad cualquiera de nosotros fuera y pidiera para que un médico, cualquiera fuera de la especialidad en medicina general, y le dicen que no, eso es un problema grave de la institución, sea de un hospital público o sea de una mutualista. No puede pasar, y normalmente no pasa. Y esto también es importante que uno le traslade a los compañeros, porque son bien diferentes las demandas en cuanto a cuando uno quiere, particularmente con alguien por la confianza, a cuando no hay el servicio. Y creo que en esto el sistema de salud avanzó y mucho, porque hay una cobertura general para la demanda de la mayor parte de las cosas. Falta en algunos temas, pero que también están atados de cuánto los efectores están obligados hoy a responder. Hay algunos temas que la obligación no está ni siquiera dentro del sistema, que siguen atados a lo que son respuestas generales del Estado, como es el Fondo Nacional de Recursos, en los temas de alta calificación, como pueden ser los temas desde lo óseo, el tema de prótesis, el tema cardíacos, en temas renales, que no lo hace especialmente uno u otro, sino que es el Fondo Nacional de Recursos el que pone el recurso genuino material y se responde a través de cualquiera de los efectores. Y ahí también a veces hay problemas, y es a donde nosotros tenemos que afinar más para poder, como usuarios, trabajar en conjunto para que la gente tenga la respuesta en el momento que la necesita. Pero muchas de las cosas somos responsables nosotros por no seguir los caminos y por no tener identificado realmente alguna de las situaciones a resolver para que todo salga en el tiempo y la forma en que la gente lo necesita. Entonces creo que algunos de los temas a veces más sensibles, más cotidianos, también tienen que ver con los problemas nuestros de cuánto nos informamos, cuánto nos involucramos y cuánto tenemos la capacidad, no en una forma individual, que insisto, creo que tal vez es la forma que más nos aleja, a resolver los temas. Si nosotros tuviéramos a la gente con esa información, manejándola como algo común, estos temas ya seguro no serían parte de nuestra discusión. Y sin embargo, esto es de lo cotidiano. Sigo sin tener números, sigo sin tener tal cual cosa, y es porque muchas veces la gente no estamos informados, y creo que esto es uno de los desafíos que desde el movimiento sindical y del movimiento de los usuarios tenemos que tomarlo, y tenemos que tener la capacidad también responsablemente de participar, porque no es mirarlo del costado, es mirarlo desde adentro. Y eso creo que es una de las premisas del movimiento sindical, poder participar organizadamente y colectivamente para que las respuestas estén. Después, obviamente que hay algunos de los problemas atados al tema recursos, y tiene que ver con las políticas más generales de hacia dónde van esos recursos. Esas cosas de que muchas veces vemos una gran inversión en el tema de la infraestructura, una gran inversión donde se le brinda a los efectores determinados recursos para mejorar la infraestructura, pero no se lo hace justamente desde abajo y para la gente. Y cuando hablamos de la gente, hablamos para los trabajadores, que redunda en sus condiciones de trabajo, y esas condiciones de trabajo en las condiciones de asistencia. Y donde no podemos dejar pasar que obviamente que desgraciadamente, aunque este sistema ha evolucionado y ha cambiado en muchos aspectos, todavía para muchos esto sigue siendo parte de un lucro, esto sigue siendo parte de una mirada donde si hay ganancias se hacen determinadas cosas y donde si no hay ganancia no se hace, donde se blanquea esas ganancias con nombres de salarios, y esto lo vemos principalmente en el interior y en lo que es la Federación Médica del Interior, la FEMI, donde habla de que muchos son cooperativas médicas, y en realidad lo que hacemos es a través de el salario que se le define para los cooperativistas termina siendo el blanqueo de esas ganancias, porque hoy nosotros no podemos pensar en un Uruguay como el que vivimos, en los salarios que normalmente nosotros sabemos que tenemos, que un gerente pueda estar en 1 millón de pesos mensuales, en 800.000 pesos mensuales.
Eso no existe en un Uruguay de hoy y no es posible que el sistema sobreviva si se sigue avanzando desde ese lugar. Y eso creo que debe ser también una de las grandes denuncias que el movimiento sindical tiene que tener si queremos mejorar el sistema, porque desde la teoría el sistema es un sistema que mejoró muchísimo en lo que era la atención en salud de la gente, que tenemos que seguir avanzando sin lugar a duda, y cuando planteábamos entre todos que hay que profundizar. Tal vez ahí sí tenemos matices y los hemos tenido y son naturales porque es parte de la discusión política de fondo. ¿Cuánto debe regular el Estado todo esto o hasta dónde tiene real permanencia el Estado en las definiciones concretas? Pero lo que el sistema de hoy es mejor, pero que tiene necesidad de cambios sustanciales también los tiene. Esto del tema de los salarios es uno, porque no podemos seguir pensando en atar a la salud a los aspectos de las ganancias, porque hay muchas de las cosas que hoy sí todavía no se le dan a la gente o se retrasan en la gente por los propios costos que tienen. Y hay muchas de las respuestas que no se incluyen en esta canasta básica de prestaciones porque no sirve por los costos que tiene. Y si lo que no está definido en la canasta, nadie está obligado a hacerlo, la mayoría no lo hace. Alguno, particularmente porque sí le sirve, hasta por una cuestión de marketing, incorpora servicios, pero en realidad los aspectos más generales que tendrían que ser conductas normales del sistema, no lo son porque tienen que ver con un tema de los costos. Es una lástima que los compañeros del medicamento no estén, porque obviamente que si hay un aspecto que impacta y muy fuerte en cualquier sistema de salud es el medicamento. Y el costo del medicamento también es parte de una discusión que el Uruguay se tiene que dar, porque las multinacionales obviamente son las que hoy gobiernan el mercado y son las que hacen que justamente los costos en salud que se tienen sean también muy altos. La mayoría de los medicamentos que hoy se consumen en el país podrían valer 4, 5, 6 veces menos de lo que realmente cuestan. Y sin embargo, como lo manejan a nivel del mercado y algunos referentes, hoy los uruguayos todos pagamos un precio que en realidad no se tendría por qué pagar. Y se podría cambiar esto si se regulara desde un lugar diferente. Si en este caso el Ministerio de Industria tomara un rol mucho más fuerte y hiciera que la competencia fuera distinta. Si se siguiera tomando las posibilidades de un laboratorio de riego como lo tenemos en la órbita de ACE, que puede dar mucho más respuesta, y también eso haría que se bajaran muchísimo los costos y por eso no se le permite desarrollarse como realmente nosotros necesitamos hoy que se desarrolle. Si hoy el laboratorio de riego podría llegar a construir más de los 60 genéricos básicos que el sistema necesita para funcionar, y nosotros estamos haciendo hoy un par. ¿Por qué? Por esto, porque no sirve, porque sería entrar a regular la política del medicamento desde un lugar donde a nadie le sirve. Ahora, nosotros lo tenemos que decir, y nosotros en este tipo de lugares donde más, porque los trabajadores tenemos que tomarlos como esos temas donde solidariamente tenemos que salir a apoyar a quienes hoy lo viven en lo cotidiano y salen a pelear y que muchas veces no tienen esa caja de resonancia para que se haga valer lo que son esos planteos. Y por eso creo que es importante y esperemos que tal vez en algún otro momento contemos con los compañeros del CIMA para discutir estas cosas porque son realmente importantes. Y en el tema que también impacta fuertemente, como es el tema de los estudios, la alta tecnología, es otro de los grandes temas en discusión, porque el Uruguay, por esta misma política de mercado, reproduce una alta tecnología a un costo que impacta directamente en la gente y que podría ser mucho menor. Montevideo solamente en el área de Tres Cruces tiene 4 tomógrafos. Hay ciudades en el mundo desarrollado con más de 3, 4 millones de habitantes que tienen 3 para resolver toda la población. Nosotros en un radio de pocas cuadras, en una ciudad con 1,5 millones de habitantes, tiene 4 tomógrafos. Ni que hablar de todos los demás que hay en el resto de la ciudad y todo lo que hay en el interior. Ahora, se les permite a los empresarios a incorporar alta tecnología en el Uruguay
a un costo que después, como les decía al principio, lo pagamos todo. Porque acá, si hay algo que tener en claro, que si entra un tomógrafo en el Uruguay, no lo paga solamente el que lo compra, sino que lo pagamos todos porque eso es un costo salud del país. Si acá ingresa un resonador, lo mismo, y si ingresa cualquier aparato que resuelve desde la alta tecnología, lo pagamos todos porque eso es un costo salud. Y no porque se invierta poco en este país, porque hoy estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares de inversión en salud. O sea, la plata que hay en salud no es poca. La plata que hay en salud destinada para resolver los temas sanitarios no es poca. El tema es cómo se usa. El tema son las verdaderas políticas que se tienen que gestar para darle a la gente desde el lugar donde la gente demanda. E insisto en el tema de la educación, en el tema de que entendamos el buen uso del sistema de salud y donde nosotros tenemos que tomar ese rol fundamental de cambio que tiene que ver con este nuevo modelo de atención que es la última parte de la mirada del sistema. El modelo de atención llegó para hacer un cambio fundamental, que es mirar a la gente desde su lugar. Y en esto me animo a hacer una crítica leyendo un artículo de algún referente, de los que son referentes de los empresarios en el tema de salud, que siguen criticando de que el sistema los obliga en esta etapa a ir a buscar a la gente y que eso tiene un costo. Nosotros creemos que es todo lo contrario, el sistema debe ir a la gente. El sistema tiene la responsabilidad de bajar a la gente y resolver los problemas de la gente en su lugar. No tenemos que esperar de que la gente venga a una consulta cuando realmente está en un momento que a veces es difícil de ya resolver su problema o la calidad de vida que se le puede dar es mucho menor porque no se llegó a tiempo. El pensar que hoy podamos captar a todas las embarazadas y que cada niño que va a nacer tenga un registro y que el sistema de salud tenga la obligación de saber quién es, dónde vive, es parte, creo, de ese cambio que es fundamental. Porque ahí es donde realmente estamos empezando a cambiar. Ahí es donde empezamos con esas políticas diferentes que hablan de los procesos de mirar la salud como realmente salud, no solamente en el momento de la enfermedad, sino de construir individuos sanos, de construir a la gente desde ese lugar que realmente va a favorecer, hasta para aquellos que hablan en cuestiones de costos, en años por delante, de mucho menos costos en salud. Porque si nosotros atendemos a la gente cuando está sana y la enseñamos, va a necesitar mucho menos el sistema de salud. Y a veces si habrá que, en algunas cosas, tomar ejemplos de otros que saben, y hasta que en muchos de los casos no importa el objetivo, porque cuando miramos a los ingleses, por ejemplo, los objetivos del sistema de salud deben ser uno de los mejores, porque necesitan que la gente esté sana para que trabaje más y que les dé más ganancias a los empresarios. Pero la conducta, que es la conducta de mirar a la población y tratar de mantenerla sana, es la parte más importante. Y los trabajadores de la salud ganan más cuando menos gente viene a atenderse. Cuanto menos gente viene a la consulta, los profesionales ganan más. Es totalmente al revés de lo que nos pasa acá. Cuanto más se opera, más se gana. Cuanto más se mete a hacer estudios, más se gana. El sistema tiene que convertirse a eso otro. Cuanto menos la gente necesite del sistema, es porque la gente está mejor. Y si la gente está mejor, obviamente que entonces sí se podría pagar desde otro lugar. Entonces, tenemos grandes desafíos, estamos en un buen camino, pero insisto que hay algo que es lo fundamental. La mirada de los colectivos, de la gente organizada, de los trabajadores en particular como algo central, porque el movimiento sindical en Uruguay fue vanguardia, es vanguardia, porque como organizaciones de dar pelea y de intentar los cambios, ha sido desde el movimiento sindical donde se han logrado los cambios más importantes. Tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que responsabilizarnos más, tenemos que incorporar más discusión de estos temas que a veces parecen más lejanos, pero que hablan también de lo cotidiano, e increíblemente, aunque a veces nos olvidamos, de hasta cuánto impacta en temas tan básicos como el salario. Porque cuando nos enfermamos, todavía seguimos gastando mucho. El promedio de cualquier consulta termina siendo un montón de plata, hasta para los salarios más o menos potables como podamos encontrar en algunas áreas.
impacta y mucho. Entonces creo que esto tiene que ser parte de nuestra discusión porque esas cosas las tenemos que revertir y tienen que ser conductas que el Estado en general las debe dar, pero que los trabajadores las tenemos que impulsar. Así que creo que quedarnos con esos grandes desafíos que es el compromiso y la participación como un eje central para poder seguir cambiando y para que algo que entendemos como fundamental, que es la salud, sea realmente un derecho y no como todavía en algunos casos se siga viendo como esa ganancia para algunos que tenemos que erradicar. Gracias. Saludos compañeras, compañeros. Primero que nada, felicitarlos por este precioso local sindical. Quien lo conoció antes y quien lo conoce ahora, capaz no se hubiera dado cuenta que hubiera entrado al mismo local sindical. Así que yo quiero particularmente saludar a la dirección de la FUEB por este esfuerzo que ha hecho y además por otros emprendimientos que veníamos conversando con Richard y me contaba. Yo quiero además agradecer a la dirección de la FUEB, a Richard, con quien es una vieja amistad, a Fernando, con quien compartimos el secretario ejecutivo del PCNT, porque este sindicato se comprometió con la discusión de la reforma del sistema de salud. Y no es una cuestión menor, es la cuestión principal. Yo me estaba acordando que en el 2008, cuando recién se votaba la reforma, hicimos una asamblea en el otro local, que también Richard me dice que ha quedado espectacular, que participó Daniel Olesker, que era en aquel momento el subsecretario del Ministerio de Salud Pública. 2008. La hicimos conjuntamente los trabajadores de la vida con los trabajadores de la mutualista donde yo trabajo hace 30 años, que es la Mutualista Universal acá en Millán. Es decir, acá hay una historia de compromiso. Y cuando levantamos el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos en el año 2013-14, mejor dicho, y juntamos 56 firmas en todo el país planteando que había que profundizar la reforma y que en aquel momento de 2014 decíamos que tenía que disminuir el valor de los tickets y las órdenes hasta desaparecer, que tenía que disminuir el tiempo de los temas, acortamiento de los tiempos de espera de los usuarios, no como pasa hoy, lo que Pablo decía. Cuando aquel movimiento planteó que a la gente había que darle más calidad de atención independientemente del lugar geográfico del país donde viviera, cosa que sigue sin pasar. Cuando nosotros hablamos de la inclusión de las emergencias móviles en el sistema de salud y cuando decíamos que la participación social de la gente a través de los organismos que establece el Sistema Nacional Integrado de Salud se debía cumplir, uno de los gremios que estuvo allí fue la FUEB. Me acuerdo de los camiones de la FUEB en la puerta del Ministerio de Salud Pública, cuando la que era ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, que hoy no pudo venir, le entregamos esas 56.000 firmas. Entonces, yo vengo a un lugar en donde, como en pocos lugares, un gremio se ha comprometido con este proceso de cambio. Y ni hablar que además, para nosotros es un placer compartir esta mesa con el compañero Pablo Cabrera, no solo porque hace muchos años que está en esto, sino porque además que el compañero Pablo Cabrera, y no es para tirarle flor al compañero Pablo Cabrera, esté sentado en la dirección de ACE, es un triunfo del movimiento sindical, porque además el compañero Pablo Cabrera, cuando hubo que poner la cara en situaciones muy complejas, el compañero la puso, y hubo gente que no quería que los trabajadores volvieran a estar en la dirección de ACE. Por lo tanto, la victoria, la presencia del compañero Pablo Cabrera en la dirección de ACE es una victoria del conjunto del movimiento sindical y así lo tenemos que valorar. Como introducción fue larga, por lo tanto, mi intervención va a ser más bien breve, porque además comparto
todo lo planteado por el compañero Pablo. Yo quiero tal vez entonces comenzar por el tema en cuestión con una interpelación en función de lo que yo decía, interpelación a los compañeros y al conjunto del movimiento sindical. No existe la posibilidad de avance la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud sin la participación real de los trabajadores. No existe, no hay posibilidad, ninguna. Porque como el compañero Pablo decía, 4.000 millones de dólares es mucha guita. Y esa guita, esa plata, la mayor parte, hoy va al bolsillo del empresariado médico, que es un grupo de poder muy importante. Y eso es tan viejo como la discusión de la propia reforma del sistema de salud. Cuando acá discutíamos si el sistema tenía que ser integrado o no, estatal o no, siempre había una cosa que era clave. Sin los trabajadores esto no avanzaba. En definitiva, como todos los procesos de cambio, sin los trabajadores no avanzan. Por lo tanto, la mayoría de los que estamos aquí tal vez no sepa que en sus manos tiene la posibilidad del cambio. Porque la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud establece organismos de participación social en, por ejemplo, una mutualista, lo que llaman consejos consultivos y asesores, en un departamento que llaman juntas departamentales de salud, en una localidad, juntas locales de salud, y en el país todo, Junta Nacional de Salud. Y a su vez está la Junta de Descentralización de ACE. Pero por lo tanto, cada uno de nosotros cuando va, en el caso mío, sector privado, a una mutualista y pasa horas para que lo atiendan, o meses para que le dé un especialista, o para que le hagan fisioterapia, o por el alto valor que tienen los costos. Compañero, ejemplo. Pablo decía, si el 40% de los trabajadores del Uruguay hoy sigue ganando 20.000 pesos o menos, por más que ese trabajador elige una mutualista, no se va a poner a atender. Por lo tanto, uno de los principios rectores que se planteó, que esta reforma era justamente para facilitar el acceso de la atención de la población, no se cumple. Por lo tanto, está claro que uno puede decir, bueno, lo que hay que hacer es aumentar más los salarios, por supuesto. Es parte de la discusión sobre el proceso de distribución de la riqueza que plantea el conjunto del movimiento sindical. Y por eso hemos ido a tantos paros y movilizaciones en este año y el anterior. Pero lo segundo es el papel de los trabajadores organizados, de los usuarios organizados. Entonces, el papel de los jubilados. Hoy estamos hablando con el trabajador activo, pero ya lo hemos hablado con la NASPU. El papel de los NASPU es fundamental. 70.000 jubilados ingresaron, ¿no?, a través del FONASA. Estos últimos que han ingresado, la mayoría no va a tener mutualista, por más que la elija. Y cada febrero, y el febrero que ustedes lo van a ver, junto con el carnaval, se habla del mal llamado corralito mutual. Ustedes tienen la oportunidad de cambiarse de mutualista. La mayoría de la gente que se cambia lo hace por plata. Sigue habiendo en torno al BPS, a las mutualistas con equipo de gerenciamiento, de marketing, etcétera, o por la televisión, gastando millones de dólares en esa publicidad para captar afiliados. ¿Y cuánto es el promedio que se cambia de una mutualista a otra? Y más o menos entre el 3 y el 5% en cada corralito. Y vos me decís, pero entonces, ¿a quién quieren joder si solo se cambia entre el 3 y el 5%? No da un buen resultado esa publicidad y marketing. No da buen resultado para nosotros. Para los que lucran con la salud, como Pablo señalaba, son millonarias las ganancias que deja esa publicidad y marketing. Por eso a un usuario le ofrecen 2.000 pesos, una remera, una cámara de fotos o lo que se imaginen para cambiarse mutualista. Y eso sigue pasando aunque la ley lo prohíba. Es más, la ley penaba con prisión. Hoy no pena con prisión. Hubo un cambio en la propia rigurosidad de la ley. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista político la evolución de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, la podemos ubicar
en lo que ha sido la evolución del gobierno del Frente Amplio. Porque está claro, así como con el gobierno del Frente Amplio, los trabajadores y el conjunto del pueblo avanzó con un gobierno que entendemos tendencialmente favorable a la grande mayoría populares, hay un proceso de estancamiento del mismo. Esa misma suerte, por ejemplo, corre la reforma a la salud, que es una reforma estructural. Hace 10 años hablamos de cosas que estamos hablando hoy. ¿Cuáles son las principales cuestiones? Una es el tema de la participación popular y por lo tanto la autocrítica. La autocrítica como movimiento sindical. Miren, yo tengo este telefonito que es de la época del muro de Berlín, ¿no? Cada vez que lo saco la gente me mira de la envidia que tengo. No pasan 2 días que 3, 4, 5 personas me llaman porque saben que estoy en el palo para ver si se le puede dar una mano en un tema concreto de salud. Pero ¿qué pasa con el movimiento sindical? En vez de discutir, cuando hacemos esos grandes planes de trabajo del movimiento sindical y de cada sindicato en particular, ubicarlo en nuestra estrategia global, no lo ubicamos. Y la salud no es un problema hasta que la perdemos. Entonces también el planteo autocrítico, no porque yo sea trabajador de la salud, autocrítico. El tema de que debemos ubicar en los planes de trabajo de cada gremio, el tema de cómo discutimos la reforma de salud y cómo incidimos en ese proceso. Porque ahí viene el segundo punto. ¿Por qué no avanzamos? Porque hay un gobierno que tiene contradicciones muy profundas, donde, por ejemplo, el papel de los sectores de la burguesía vinculados al empresariado médico juegan y juegan fuerte. Juegan y juegan muy fuerte para impedir que la reforma avance. El papel del Ministerio de Salud Pública. Yo digo cosas que Pablo no puede decir. El papel del Ministerio de Salud Pública. El papel de la Rectoría. ¿Qué es la Rectoría? Es la vigilancia, es el control, es la organización de los servicios de salud. Es muy débil. Yo pongo un ejemplo. Conflicto de Florida, hace 15 días. 1 mes y medio de conflicto. Nosotros tuvimos que hacer una asamblea en Florida porque los trabajadores de Florida nos decían, ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque los médicos pediatras decidieron en Florida, de la peor manera, en una puja de poder, por plata y por poder, dejar afuera a la gente. Y decidieron lo que nunca haríamos los trabajadores en ningún lado, dejar sin atención a los pacientes, pero en particular a los niños. Renunciaron en masa, porque además saben que en la pediatra hay poco en el Uruguay y en el interior mucho menos. Renunciaron en masa para obligar a una negociación en donde por el pago de una nueva modalidad médica hay salario entre 180 y 200.000 pesos por mes. Ahora, si nosotros, tanto los trabajadores públicos como los privados, hiciéramos algo de eso, además de ser servicio esencial, a las 2 horas nos colgaban de los pulgares. De los pulgares. Acá no se enteró nadie. Absolutamente nadie. Y algunos hablan de que fue un tema de principios. Por 200 lucas Mambrú también fue a la guerra. Entonces, tenemos una debilidad para que esto avance. Y tenemos un papel muy fuerte del sector empresarial. Ni hablar de lo que Pablo plantea del lobby de los medicamentos, del papel de la multinacional del medicamento. La reforma de la salud es un tema crucial en todas partes. Es crucial, fue crucial en la discusión de las elecciones de Estados Unidos. De verdad. Es más, algunos dicen que parte de esta derrota o este sorpresivo triunfo de Trump fue parte del proceso o el proyecto de reforma de salud que intentó Obama y Clinton. A Obama le dijeron socialista porque hacer reforma de salud. Vieron que Estados Unidos puede ser de todo menos socialista, ¿no? Bueno, entonces lo acusaron de socialista. Entonces, este claramente es un elemento político de discusión, la reforma de salud, y de debate, de construcción y de lucha de clase. La reforma de la salud no avanza si no la profundizamos con el planteo de la lucha de clase, pura y dura. Y por lo tanto el papel de los trabajadores,
No hay otra forma. ¿Qué teníamos antes de la reforma de salud? No teníamos un sistema de salud. Teníamos un sector público, un sector privado, absolutamente desmantelado y en el marco luego de la crisis del 2002. ¿Qué hizo? Que migraran usuarios del sector privado al público hasta hacerlo casi estallar. Más de 300.000 usuarios del sector público al privado, del sector privado al público. 10 años después de aprobar la reforma, ¿qué tenemos? Lo que plantea Pablo. Un sector público y un privado que no se han integrado. Así como bajar el tema de los tickets y las órdenes es fundamental. El tema de la complementación es fundamental. No hay complementación porque los actores del sector privado no quieren y porque el papel de Rectoría del Ministerio de Salud Pública es débil. Ejemplo de complementación. Acá, en la zona norte de Montevideo, tenemos la Universal, Casa de Galicia, Cudan y el Zamboano. Bien. ¿Cómo mejorar, por ejemplo, los tiempos de espera? Yo, por ejemplo, me tengo que hacer, ejemplo, ¿no? Porque soy pelotudo que todavía quiere seguir jugando al fútbol a los 54 años y me tiene que hacer una trascopía de rodilla. Que además todas tienen precio distinto según la cara del cliente. No hay una unificación de los precios. Hay técnicas que no tienen un arancel único, que están liberadas y por lo tanto cada mutualista te cobra lo que te quiere cobrar. Además de todo lo que tenés que esperar, lo que te quieren cobrar o lo que te quiere cobrar el especialista médico. Entonces, por ejemplo, complementemos servicio. Yo quiero atenderme con un traumatólogo para que me vea la rodilla, porque me duele, porque me complica el caminar. Y resulta que está un grado 5, acá en la Universal, no voy a dar nombre porque capaz que algunos lo entienden mal. Hay un grado 5 en la Universal que tiene 3 meses de espera. Pero yo quiero que me vean. No me importa si es el hermano Pelé o es uno cualquiera. Yo quiero que me vean, como toda la gente. Bueno, Casa Galicia, que tiene una cobertura que tiene una capacidad instalada para 120.000 afiliados, hoy tiene 50.000 y algo. Y bajando. ¿Está bien? ¿Por qué no hay una complementación de servicio entre Universal y Casa Galicia? Si el sistema es integrado. ¿Por qué si en Casa Galicia hay capacidad ociosa y por lo tanto me puedo atender en Casa Galicia? ¿Por qué no hay un convenio entre Universal y Casa Galicia? Tengo más acá el Hospital Español, para terminar con el límite y tomar como ejemplo Garibaldi. Desde allá, desde Colón hasta Garibaldi. ¿Por qué no hay una complementación entre Universal y el Hospital Español? Y por lo tanto, el Hospital Español recibiría, por el servicio que presta, la cápita o el arancel establecido. Es fácil. Si yo no puedo pensar que apenas trabajo en el archivo médico de la mutualista, un técnico en salud, esto lo puede sacar al toque. Un economista ni hablar. No se hace. Y no se va a hacer hasta que no lo empujemos. Entonces, valor de ticket y órdenes, tiempo de espera, complementación y la misma calidad de atención. Seguimos teniendo diferente calidad de atención a lo largo y ancho del país. No es la misma la calidad de atención que se brinda en Montevideo que en la zona metropolitana. No es lo mismo en Montevideo, yo vivo en la Costa de Oro, no es lo mismo en Montevideo que en la Costa de Oro. Y la Costa de Oro está llena de instituciones de salud. Pablo decía, por ejemplo, los aparatos de alta complejidad en torno al obelisco. Pero en la Costa de Oro, desde el Hospital de la Costa público hasta todas las sucursales mutualistas. Sin embargo, no es lo mismo que vos te atiendas en una sede central que una policlínica. Entre otras cosas porque a veces el médico no está, ahí lo tienen que llamar y rota. Viene de Canelón, de Las Piedras hasta Solimar para verte. Pero ni hablar al interior, y ni hablar al interior del interior. Por ejemplo, Comepa Paysandú en Paysandú no te brinda lo mismo que en Piedras Coloradas. No te brinda lo mismo. Entonces, esos 5 elementos, nosotros los levantamos en el año 2014 en el Movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos. Y hasta ahora no solo no avanzamos, sino estamos retrocediendo. 3 patas, decía Pablo,
Cambio de modelo de atención, cambio de modelo de gestión, cambio de modelo de financiamiento. El cambio de modelo de gestión significa una gestión que priorice estas cuestiones que yo decía, estas cuestiones que habló Pablo, la complementación del servicio, el tema de, ni hablar de alta tecnología, ni hablar de cómo se direccionan los costos de una institución, ni hablar de la profundización de la brecha. Yo decía esto por lo siguiente, perdonen que haga un pequeño desvío, vuelvo y termino. El tema de la capacitación de los recursos humanos en salud. Nosotros tenemos un problema grande, pero muy grande, Pablo lo decía, el tema de los recursos humanos. ¿Quién forma los recursos humanos hoy? Tendría que ser el Estado como elemento principal. Lo forma el mercado, lo forman instituciones, escuelas que pululan por ahí, escuela de enfermeros, escuela de auxiliar de registros médicos, escuela de tisanero, no lo forma el recurso humano. Autocrítica también. Nosotros de la FUS estamos planteando, el pelear por la formación del recurso humano en salud nosotros. Generar acuerdos con el Colegio de Enfermería, buscar un recurso humano en salud que se forme, no por el mercado, y que por lo tanto tenga el compromiso que hoy muchas veces no tiene. Ahora, ¿el compromiso de qué manera? Nosotros vemos que en Florida hubo una huelga, porque fue eso, dejaron sin atender a los pacientes y se cobran entre 180 y 200 mil pesos un pediatra. Un trabajador de la salud privada promedio, pero promedio, el salario promedio de un trabajador de la salud privada es de 31 mil pesos. La brecha entre los trabajadores que hacen lo mismo, está bien, no es lo mismo un trabajador, uno puede decir, que estudia 5 años y es enfermero que un cardiólogo, está claro. Ahora, sin uno, sin el otro no existe, no hay forma. Entonces, pero sin embargo la brecha salarial se agranda cada vez más. Eso hace el múltiple empleo, 30% de los trabajadores del sector tienen 2 empleos y algunos hasta 3. ¿Cómo hacen? No sé, pero lo tienen. Y eso significa que también el compromiso con la tarea no es el mismo. Por lo tanto, a nosotros cuando nos hablan, decimos, la solución es un solo empleo. Pero tenés que ganar más o menos de acuerdo con eso para vivir. Si estás dentro del 40% que gana menos de 20 mil pesos, estás liquidado. Volvemos entonces. La complementación de origen es un tema central. Y el papel entonces nuestro es un tema central. A través de la Junta Nacional de Salud, yo le doy el ejemplo más grueso de cómo no hemos avanzado. Pablo integra la dirección de ACE a través de la representación de los trabajadores. ¿Quién habla? Lo hace en la Junta Nacional de Salud en representación de los trabajadores del sector privado. Pero no hay un ámbito común, ACE, instituciones privadas, en donde se discuta la política de salud. La Junta Nacional de Salud, que tiene ese nombre de Nacional de Salud, solo discute la política del sector privado. Y ACE discute solo la política del sector público. Si el sistema es integrado, ¿cómo los dos organismos de discusión están separados? Ese es un ejemplo. Entonces, a 10 años de la reforma, nosotros podemos decir que no solo no avanzamos en lo que son los enunciados principales de ley, sino además estamos retrocediendo rápidamente. Y hoy el conjunto de la población está viendo a la reforma de salud más como una carga que como una solución. Y lo dice. Y además la derecha se encarga de decirlo. Hay que escuchar, hablar, a la derecha hablar de la reforma de la salud, de lo mala que es, cuando ellos fueron gobierno 180 años y no cambiaron nada. Nosotros tuvimos que discutir cuando cerraban mutualistas con los ministros de turno, Colorado, yo me empecé a discutir con García Costa en el 94, pero Colorado y nos decían, este es el Ministerio de Salud Pública, cerró una mutualista, es un tema del sector privado. Entonces, hoy estamos con una situación en la cual un sistema que tiene que ser integrado sigue separado. Y los principales problemas que tiene la población siguen sin resolverse. Por lo tanto, y yo termino acá, la convocatoria que nos hace hoy la FUEB nos lleva a nosotros a decir que el proceso de deterioro
de la reforma de la salud se aúna como parte de un freno al proceso de cambio que en el 2005 se instaló en el Uruguay y cuyos principales objetivos no se han logrado, ni del punto de la redistribución de la riqueza, ni del punto de una mejora en el conjunto de la salud de la población. Y por lo tanto, yo no quiero ser catastrofista, está claro que si esto fracasa, y déjenme decir una cosa más, si esto fracasa, en parte volveremos a lo que teníamos antes y en parte no. ¿Saben lo que se va a mantener? Lo que llama el Fondo Nacional de Salud. El seguro. Hoy lo que funciona no es el sistema, es el seguro. Es la plata, a dónde va y quién la maneja. Y eso nadie está dispuesto a ir para atrás. Porque para atrás es ir a cuando cerraron solo en el gobierno de Valle, que algunos dicen que era un tipo bárbaro, ¿no? 8 mutualistas. Solo en ese periodo. Desde que volvió la democracia para acá, creo que casi 20 o más, ¿no? Entonces, lo de la plata, eso no va a cambiar. Lo otro va a seguir o va a empeorar en función de la cara del cliente o de las prebendas políticas que otorgue uno u otro caudillo, como han hecho toda la vida los partidos tradicionales. Entonces, yo no digo que esté todo en nuestras manos, pero básicamente está en nuestras manos. Si queremos hacer que la reforma, de verdad, tenga el contenido popular y democrático que tiene que tener, eso es que todo el conjunto de la población del país pueda acceder a los servicios de salud eligiendo prestador privado o prestador público, pero que tenga las mismas condiciones, los mismos derechos, el acceso real, bueno, para ello, si no la empujamos los trabajadores, los jubilados, el conjunto de la población, no la va a empujar nadie. Por lo tanto, nosotros veíamos que aquella idea que en su momento tuvimos con la FOEB, del movimiento en defensa de la salud de los uruguayos, es hora que lo volvamos a poner nuevamente al de la mesa. Era eso, gracias. Salud, compañeras, compañeros. Quedamos muy agradecidos de la intervención de ambos, muy ilustrativa, muy clara. Por lo tanto, aquel que tenga alguna pregunta, es evidente que es el momento de hacerla ahora, ¿no? Yo supongo que muchos de nosotros tenemos un cuestionario, no digo muy abundante, pero alguna pregunta concreta evidentemente tenemos para hacer. Así que sin vergüenza, sin tapujos, destapen, pregunten lo que quieran, todo lo que pueda contestar los compañeros al alcance de la mano. Indio. Bueno, la verdad que un saludo a la mesa, digo, no ha abierto los ojos a varias cosas, pero nosotros que estamos también en el tema de esto, tenemos 3 o 4 preguntas a los compañeros ahora que tenemos la posibilidad. Primera cosa, hay un paquete de medicamentos, una canasta de medicamentos, que sabemos que hay medicamentos que esa canasta no lo tiene. Yo creo que la lucha que tenemos, o sea, porque a ver, digo, nosotros tenemos compañeros que las enfermedades graves las tenemos que estar pagando porque el sistema no. Me parece que ahí es un punto digo, que tenemos que resolver, por lo menos inmediatamente. Lo segundo, el sistema integrado de salud hablaba de los médicos de cabecera. Ahora, vos tenés médicos que son especialistas, no sé cómo se llaman aquellos, pero digo, lo debes saber bien. Yo me voy a ver el estómago con un médico y de repente voy cada 2 años o cada 1 año. Pero después tengo el problema que dice, tengo que sacar un médico y me demora 3 meses que me atienda. Digo, entonces esas son las cosas que me parece que la tocó un poco, pero que no la podemos resolver. Porque no es lo mismo el médico que tiene tu historia clínica y el otro es el tema del tipo que te atiende por obligación para ver que lo que te manda una placa. Y después hablaba claramente de 8 empresas que cerraron el gobierno Valle, que yo no lo voy a defender a Valle, pero también digo, me queda la duda, si estos médicos que están en Florida, digo, ¿cuánto aguanta esa empresa con el mal manejo y pagándole 300.000 a cada uno? Va, en este gobierno también puede caer esa empresa, ¿por qué? Por mala gestión y porque han robado tanto, y es esa brecha que está planteando él, porque hay gerente que gana hasta 1 millón de pesos, entonces ese es el fracaso de parte de que se llevan toda la guita y después la quiebra y los trabajadores de abajo que ganan menos son los que siempre se tienen que aplicar. Y lo otro era que hay empresas que están lucrando con el tema de la cuota FONASA. Nosotros tuvimos ahora, a partir del 1 de julio, un importante número de compañeros municipales que pasaron
al FONASA y la cuota puntual subió bastante, importantemente. Por eso los empresarios estaban todos dispuestos a que todo el mundo pase al FONASA, porque no importa dónde se atienda, sino que la cuota FONASA que recibe es superior a la cuota normal. Me parece que eran 3 o 4 puntos que yo, bueno, se lo dejo a ustedes, que creo que la respuesta la van a tener muy claramente, y yo, como me quedan dudas, quería plantearse. Gracias. Sí, capaz que si tienen la capacidad los compañeros de acumular todas o... No, tal vez 2 o 3 para que no se Bueno, vaya mucho. bien, son dale, Tito. cosas muy profundas, si no... No me acuerdo, no, pero digo, porque anécdota habría miles, para entrar en el anecdotario, un triste anecdotario que es la asistencia en el usuario. El viernes me pasó con la vieja, la verdad que me agarró la balazo. La pregunta es esta. ¿El sistema prevé que alguna mutualista puede seguir integrando socios, aunque no hay indicadores que digan, bueno, tantos socios, tanta cama, tanto tomógrafo, tanto... O sea, vos podés seguir afiliando en forma indiscriminada? Bien, hacemos la pregunta con Alvarito, cortamos la primera tanda y después hacemos 3 preguntas más, ¿le parece bien? Porque así no hacemos muy larga la... Álvaro. No, yo en realidad, primero que nada, saludar a los compañeros que están en la mesa, saludar a 5 de marzo, que abre la participación y un debate que yo creo que más debate, mucha tarea para todos los compañeros, principalmente que están en la mesa. Creo que esto hay que meterlo en lo que es la formación del movimiento sindical. Yo soy trabajador de la construcción, sé de albañilería y puedo colaborar con algún compañero a enseñarle a levantar una pared o a revocarla o a arreglar alguna cuestión de eso. Después de esto, nada. Y milito de 19 años en Zunca. Nunca se han tocado estos temas. Entonces, ¿qué tan lejos está el movimiento sindical sobre lo que tú decías, Fogato? Un movimiento sindical que tiene que estar preocupado por esta situación, como otros temas, pero creo que hay una mesa representativa que es la única que sabe todos estos temas, pero no la baja a los bases, y me parece que dentro de la formación del movimiento sindical son temáticas que abre la cabeza, involucra a la sociedad, que son la masa importante de los trabajadores, y nada, el territorio de uno es, ojalá en todos los centros de trabajo que tengamos oportunidades los trabajadores de difundir la problemática que tenemos interna por el sector de trabajo que tengamos, que también podamos tener participaciones de este equipo de compañeros de la salud, de la educación y de otros temas que me parece que se lo pido a ustedes, que son nuestros representativos en el PCNT, que de alguna forma estos temas hay que bajarlos a la base, donde genera el respaldo para hacer esa política que ustedes necesitan, pero principalmente para nutrir nuestras materias grises que la verdad, ahí está el tema tan congelado. Más allá que cuando vamos lo atendemos y nos calentamos por el tiempo que nos demora o demás, la mayoría de los temas no los comprendemos porque no estamos involucrados. Eso es lo más gracioso. A ver, son varias cosas y voy a dejar por último la última porque es la de fondo. Porque acá estamos entre trabajadores y tenemos que hablar como trabajadores y un poco en esto de cómo es el sistema, cómo se intenta construir el sistema. Lo primero que se tiene que prever es que cada institución, de acuerdo a las posibilidades que tiene, está implícito la captación de usuarios que puede hacer. Por eso también el tema de resolver la complementación de los servicios. Porque uno puede llegar a ampliar esa capacidad de recepción si uno tiene bien aceitado lo que es la capacidad de complementación. Porque lo que no puedo hacer yo, lo podría hacer con el de al lado, porque la población usuaria uno la tendría que ver primero en esa forma global. Es la población usuaria del sistema. Y cualquier usuario del sistema, esté donde esté, sea público o privado, debe recibir la misma calidad de atención. Entonces, entre todos los efectores del sistema, tendríamos que tener la capacidad de dar esa respuesta. No importa en el lugar que sea, pero poder darla. Todo eso todavía estamos bastante lejos porque tiene que ver, y en esto creo que con el Fogata lo planteamos y fuerte, que es el tema de los recursos y el tema de la guita. No a todos les sirve, todos lo siguen tomando en esta mirada más mercantilista, entonces el sistema en estas cosas va un paso atrás. La teoría es esta, si la teoría se cumpliera sería espectacular.
Ahí entraríamos en la sociabilización del sistema, que sería la mirada primero de la gente, de la respuesta que el sistema le tiene que dar a la gente, y no la ganancia que se genera a través de la prestación de los servicios que se quieren dar. Con el tema de los medicamentos como con el resto de las cosas, y esto es fundamental, la pelea que los usuarios y los trabajadores tenemos que dar para mejorar lo que es la canasta básica de prestación de los servicios, porque en aquel 2008 se firmó en el BPS, y esto tiene que ver también con la incorporación de una mirada fundamental, el Banco de Previsión Social dentro del paquete de la regulación del sistema, porque esa canasta básica de prestaciones se sentaron a firmar el sector público, y el único efector público es ACE, porque también el sistema público es mucho más amplio, y en esto también daría para una discusión muy fuerte, porque la sanidad policial, la sanidad militar, el Banco de Seguros, el propio BPS, son efectores públicos de salud, no están dentro del sistema. Y el hospital de clínica hay que hablar como una discusión todavía extra a toda la discusión de salud. Entonces, cuando se sentó ACE y las mutualistas y firmaron todos que había una canasta básica, y esa canasta la tienen que cumplir todos por igual. Cuando un usuario llega al sistema y se le determina determinada acción, si está dentro de la canasta la tiene que cumplir el efector. Le guste o no le guste, tendrá que sacar recursos bajo las piedras, pero la tiene que cumplir. Si no, la denuncia... Sí. No, la canasta básica de prestaciones es una canasta que está a través del PIAS, que es un plan, y ahí es donde hay que pelear. A eso es lo que iba, porque el planteo de no solo de ADEON y la situación puntual de la Intendencia de Montevideo con la población usuaria de los compañeros que en forma masiva tuvieron que optar, porque esto fue parte de los procesos, sino lo que le pasó a ANCAP, lo que le pasó a otros entes a CONAPROLE, con los seguros de salud que tenían servicios propios, que para lo que era la realidad general de los sistemas de salud, de la atención en salud que teníamos en el Uruguay, era bárbaro, porque los compañeros tenían un recurso garantizado que no había en otro lado. El problema es que ahí se generaban las contradicciones de cómo seguir avanzando en el sistema de salud general. Si vuelvo a la teoría, no está bien tener como que compartimentos, hay que ser parte del sistema. Ahora, cuánto el sistema da de respuesta real para que uno pueda disolver lo que había y generar ese espacio común que es el que se aspira. Entonces, masivamente hay que obligar a que determinadas cosas mejoren, y nosotros somos los primeros que tenemos que plantear si tales y cuales cosas no están, identificarlas como tal, y más allá de salir a hacer la coleta para comprar y darle una mano a ese compañero que no lo tiene, obligar a que el sistema empiece a responder y obligar a que se avance. Ustedes tienen que recordar la vieja discusión que se dio en el Parlamento por el tema de los medicamentos de alto costo. ¿Quién lo paga? ¿Cómo se paga? El sistema tendría que dar la respuesta, pero también hay una discusión de dónde se usa, cómo se usa y del por qué colocar determinadas cosas en la canasta y determinadas no. Que sea el prestador por el prestador mismo que decide si las tiene o no las tiene. Entonces, creo que esto es, miremos qué es lo que el país necesita en salud y cómo necesitamos dar una respuesta. Sí. Sobre el tema de si hay indicadores que determinen la cantidad de afiliados, no lo hay. No lo hay porque sencillamente nadie quiere tomar el peso de esa situación. Que debería verlo. Está claro eso. Que debería verlo. Debería haber A ver, también lo que planteaba el Indio y lo que decía Pablo. Por ejemplo, las mutualistas firman un contrato de gestión. ¿Está bien? En este contrato de gestión se comprometen de la A a la Z toda una serie de cuestiones. Y a cambio de ello, toman afiliados. Todos los afiliados que toman a la mutualista tiene que cumplir el contrato de gestión. ¿Quién debe controlar que ese contrato de gestión se cumpla? Desde la Junta Nacional de Salud, pero también desde la propia mutualista. Es decir, si nosotros tuviéramos usuarios informados de cuáles son sus derechos y sus obligaciones y formaran como tal esas reales que se llama, ¿cómo se me olvidó el nombre? Por un segundo lo dije, pero me olvidé ahora. Se llaman esos espacios de participación en cada una institución, consejo consultivo y asesores, porque no tienen
obligación la institución de decidir, pero sí tomar en cuenta la posición de los usuarios. Eso sería el primer mecanismo de control. Sabrían qué es el contrato de gestión, lo que dice, lo que las mutualistas deben cumplir y lo que no cumplen. Pero no tenemos el usuario informado en esa cuestión ni organizado. Ese es uno de los principales problemas. Después tenemos el otro problema, en la otra punta, que es el papel del Contralor del Ministerio de Salud Pública. Si nosotros tenemos la rectoría débil, un control débil, el cumplimiento de ese contrato de gestión, de la canasta de prestaciones, de las obligaciones que tiene el prestador de salud con los usuarios que están afiliados, es débil también. Y por lo tanto, y en el medio, cosa como plantea el indio. Indio, de verdad. Cuando hicimos la movilización que hicimos en Florida, fue porque nosotros denunciamos que nuestros puestos de trabajo estaban en riesgo. Eso es clarísimo. Y lo que en su momento hizo caer esas instituciones fue lo que no tenían ahora. Hoy hay un fondo, antes era el viejo DICE, teóricamente 40%, 35% eran afiliados por DICE a la mutualista y el resto eran privados. Cuando caían los salarios, caía el empleo, etcétera, y ojo que este sistema también está todo el tema del empleo, ¿no? Pero no con esos riesgos, caían las economías de las instituciones. En el medio de eso, bueno, en aquel momento, insumo altamente dolarizado, la devaluación, etcétera, hizo que terminaran de caerse en ese momento el país. Pero hoy están sostenidos porque el Fondo Nacional de Salud es el que la sostiene, es el que le asegura a las instituciones. El 80% o más de los afiliados de una institución son FONASA, son Fondo Nacional de Salud. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Ese es el peso, y termino en esto, Pablo, perdón. No. Para mí la cuestión, y esto no es una cuestión de quién sabe más, quién sabe menos, es una cuestión de estrategia, de política y estrategia. Ahí el peso lo tenemos nosotros. Y también hoy, yo tengo que decir, en función de lo que también dice Pablo, la teoría y la práctica. Porque cuando nos llamó los compañeros de ADION a discutir el tema hemos ido. Hace 10 años, si se nos planteaba, integrémonos todos los colectivos del Sistema Nacional Integrado de Salud, yo decía, sí, hagámoslo, porque la base del sistema, como estaba planteado, o como sigue está planteado, es de solidaridad, es el aporte de todo para que todos tengan la misma calidad de atención. 10 años después, yo no le digo ni loco, no solo compañero de ADION, a ningún colectivo que lo obliguen a ingresar al FONASA que ingrese, porque hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud no funciona. Solo funciona el fondo, el seguro. Y eso, el seguro, no nos garantiza la calidad de atención ni la igualación en el tratamiento de todas las personas. Por lo tanto, nosotros en ese sentido es que decimos que hemos retrocedido y que esta reforma claramente va en camino a dejar de ser percibida por la gente como un beneficio. Y por lo tanto, a través de además que la gente aporta al FONASA, la gente lo ve como un impuesto más. Y ese es lo que termina de desvirtuar, pero en una visión de la gente, la realidad, el principio de la creación del propio Sistema Nacional Integrado de Salud. Perdona que... No, cosa, pero... Bárbaro, me quedaban dos cositas nomás. Una, que es algo puntual de lo que planteaba el indio también, y porque son de esas cosas que está bueno entre nosotros decirlas, ¿no? El conflicto del hospital de Florida, por primera vez el sector público no tiene nada que ver y se nos mete adentro como que tenemos que ser uno de los principales en dar respuesta. Si será increíble esto de las situaciones de cómo ver al empresariado y los manotazos de ahogado que da para resolver sus cosas. Por primera vez no tiene nada que ver y como decíamos antes, ¿no? Si hubiéramos sido nosotros ya estábamos más que sepultados, como que el servicio público era un desastre y como que inmediatamente había que buscarle el cómo, pero había que resolverlo. Esto era un problema del empresariado médico de Florida, no solamente no le encontraron una respuesta, sino que hoy es la garantía para resolver el problema. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública sale a encontrar una respuesta y nos mete para adentro en la complementación de lo que son los servicios de pediatría en Florida. Es increíble
Pero estas cosas también hay que decirlas porque el diario El País, que es el principal defensor de los corporativos, de todo lo que es en contra de las construcciones sociales, de lo que es la movilización de los trabajadores, de lo que significan los sindicatos, y en esto nos pusieron como grandes responsables de algo que no teníamos ninguna responsabilidad. Y sí dimos respuesta, porque en todo este tiempo la respuesta sanitaria para los niños en Florida estaba garantizada igual y en el hospital se daba. Entonces estas cosas sí habrá que también tenerlas en cuenta como una parte fundamental. Y esto lo ato al final de lo que decía el compañero, porque creo que si hay algo que el movimiento sindical está en un debe, y un debe grande, como le pasa al país, es en volver a las bases, en volver a hablar con la gente desde abajo. Acá nos hemos transformado en las discusiones más populares, donde son 40, 50, como mucho, los que discuten y los que resuelven por el movimiento sindical en general. Y nos hemos llenado de orgullo hablando de que hemos aumentado la afiliación. Y es cierto, tenemos una afiliación como no teníamos en otro momento. Ahora, afiliación sin conciencia no sirve. Movimiento sindical que no esté capacitado para organizarse desde realmente el conocimiento no sirve. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Porque si nosotros estamos hablando de que pasamos 2015 y todo lo que va del 2016 con conflictos realmente importantes como fueron para la salud, para la educación, los consejos de salario ni que hablar para cualquiera de las ramas, y la gente lo sigue viendo de costado, y es muy fácil ver un día de movilización, porque mal o bien tenemos esa capacidad de salir un rato a estar en 18 de julio y después el resto de los días nadie entiende absolutamente nada, no tenemos movimiento sindical. Entonces cualquiera de todas estas cosas, si no tenemos la capacidad de bajarla, y en eso es la responsabilidad de los dirigentes, de los cuales en el lugar que hoy me toca me incluyo, no hacemos nada. Entonces podemos poner muchísimos problemas arriba de la mesa. Si no tenemos preparados los cuadros militantes, y cuadros militantes del de base, del de abajo, no hay movimiento sindical. Jorge, bueno, buenas noches, agradecerle a toda la gente y a los muchachos que nos puedan venir a informar sobre estas cosas. Yo quiero plantear un tema relativamente personal, voy a tratar de llevarlo de lo general. Tengo un niño que está siendo tratado en una fundación, más precisamente la Fundación Teresa Cremini. Soy socio del campo, lo están tratando con un tema hematológico. Estoy teniendo en estos momentos necesidades de consultar con genetistas a los cuales tengo que ir a la sociedad, y me encuentro con la contrapartida de que los estudios que me cobra la sociedad son altamente costosos. Entonces, yo planteo un tema personal para que cada uno de nosotros sepamos qué ámbito tenemos que recorrer o qué circunstancias podemos alcanzar para poder llegar a esos diagnósticos, ¿no? El niño no tiene diagnóstico todavía en cuanto a la parte de la sangre, no tiene diagnóstico en cuanto a la parte genética, pero el tema conceptual mío es que la fundación me lo atiende, pero mi mutualista no me da la oportunidad de poder llegar o de poder tener los medios. Y cuando ustedes hablaban de que tenemos FONASA, pero no tenemos mutualista, creo que en parte es eso, ¿no? La pregunta mía es, tanto yo, hoy, ahora, y qué otro compañero puede estar en alguna situación parecida, qué ámbito tenemos que recorrer y qué medios tenemos los trabajadores, ¿no?, para poder plantear estas circunstancias. No vamos a hacer muchas más consideraciones sobre la respuesta de las que ya se hicieron, pero puntualmente, yo te propongo además, y se lo propongo a cualquier compañero que tenga problemas de este tipo, una nota dirigida a la Junta Nacional de Salud, ¿está bien? Me la alcanzás vos, yo te doy ahora el teléfono, todo, una nota dirigida a la Junta Nacional de Salud donde se plantea el problema. Por ejemplo, se plantea el problema, lo que tenga que plantear, se plantea ese problema. Si existiera y funcionara la Junta, el Consejo Consultivo, eso tendría que plantearse en cada institución. Yo no tengo en este momento dónde plantear. Por eso, si funcionara, por eso te estoy diciendo, el problema es que funcione, ¿verdad?
Y por eso la responsabilidad nuestra también, que decía Pablo. Pero en particular, una nota dirigida a la Junta Nacional de Salud a través del representante de los trabajadores, planteando la situación, buscándole una respuesta. No es simple encontrarla en función de la canasta de prestaciones, los medicamentos y toda esa cuestión, pero la respuesta concreta pasa por ahí. Una nota que plantee tal situación, de tal forma, de tal manera, y la discusión, porque la Junta Nacional de Salud la componen un representante de los trabajadores, un representante de los usuarios, cuatro representantes o 5 del gobierno. Está el BPS, el Ministerio de Economía, la preside el Ministerio de Salud Pública, por supuesto, el presidente el presidente de la Junta Nacional de Salud, la OPP y no, la OPP no, el BPS, no, la OPP no, y el BPS. Entonces, yo lo que te propongo es, después lo conversamos, pero una nota hecha donde denunciemos la situación en este momento. Yo quería hacer una consulta. Escuché que hablaron varias veces de una canasta de prestaciones que a los usuarios no le exigimos, pero tampoco sabemos dónde nos podemos informar. Me gustaría saber cuáles son derechos, dónde me puedo informar para que cuando vea la mutualista poder exigirlo, porque si no es medio imposible. Teóricamente la oficina de atención al usuario. La oficina de atención al usuario de cada mutualista tiene que informarle al usuario de cuáles son sus derechos. Cuando vos te afiliás a una institución, tenés que conocer tu derecho. Claro, el problema en alguna mutualista es que hay que encontrar la oficina de atención al usuario. No. Pero claro, pero eso también está en el contrato de prestaciones. Volvemos a decir el tema del contralor. Sigue estando arriba de la mesa el tema del contralor. Perdonen, ¿no?, que me extiendan esto. Pero nosotros también tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip en la cabeza. La cuestión no es solamente el planteo, ¿quién me informa? ¿Dónde está mi derecho? ¿Quién me asesora? El planteo tiene que ser al revés. ¿Cómo yo voy por esos derechos? ¿Cómo yo voy por esas cuestiones? Bueno, en mi opinión, dentro del movimiento sindical debe haber un planteo concreto, que no lo hay, y una toma de decisión concreta de que la política de la salud, la reforma de la salud tiene que ser uno de los principales o uno de los grandes centros de discusión del movimiento sindical. No lo es. No lo es como dice Pablo. ¿Cuándo es noticia la salud? Cuando hay un conflicto, cuando se murió uno, pero si no es noticia. También nosotros los trabajadores reproducimos comportamiento de las clases dominantes. Entonces, como no es una noticia que venda, no aparece en los diarios. Y nosotros vamos atrás de eso también a veces. Eso, a ver, es una opinión muy particular y no tiene nada de porque yo esté en la JUNASA que avale lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero la cuestión es esa. Hay un movimiento de usuario, no funciona. Tiene grandes problemas los usuarios para organizarse. Por eso, para nosotros, los dos pilares en esta cuestión es el PICNT y los NASPU. Quienes deberían organizar el papel de la sociedad en torno a la reforma de salud es el PICNT y los NASPU. Es decir, los trabajadores activos y los trabajadores pasivos, porque además son los que principalmente aportan al sistema, no los socios particulares que cada día son menos. ¿Se entiende? Entonces, me parece que vos tenés la oficina de atención al usuario, que es la que te tiene que informar en tu mutualista, pero la cuestión es organizarse para que esa oficina realmente exista y te dé respuesta. Mi consulta es, probablemente por ahí ustedes saben, porque por ejemplo, los pacientes oncológicos entran en alguna mutualista en las canastas de los medicamentos y en otras no. Por ejemplo, yo en mi caso soy paciente oncológico y en mi sociedad no la pagué. Mi cuñada, por ejemplo, la pagó. Mi compañero de trabajo, por ejemplo, pagó una gripal para hacer un tratamiento que tuvo que ir fuera del país. Una respuesta para la chica, yo, por ejemplo, la atención al usuario, muchas veces, por ejemplo, en SMI, a mí me cobraba por la tomografía computada. Según la sesión, yo tenía 3 o 2 MPG y
salía cuando entraba una vez sola el tomógrafo. Y lo consulté en el servicio al usuario y me dijeron que estaba bien, que era una orden de SBI. Y hice una denuncia a salud pública, tiraron un hipotecario ahí y hicieron que ese SBI me devolviera la plata porque miraba. Y bueno, mi pregunta concreta es ¿por qué los medicamentos oncológicos, que es algo que se está dando muy comúnmente hoy en el Uruguay, no entran en una canasta básica donde realmente tendría que ser algo accesible, ¿no? Vamos a hacer la pregunta y una pregunta muy sencilla. En el FUNASA están los sectores usuarios. ¿De dónde salieron los delegados de los usuarios? Pero pregunto por lo siguiente, porque en definitiva el movimiento sindical tendría que preocuparse de eso, porque van a una dirección de la compañía. ¿De dónde sacaron a los usuarios eso? Hay una cosa que creo que esa... ¿Querés la de los oncológicos? Sí. ¿Vos te acordás de eso? El tema nosotros lo tenemos garantizado, no sé cómo es en el de ustedes. Porque nosotros en oncología tenemos todo cubierto aparte con el banco de... No, claro, son situacionistas. Hay polémica en la mesa, no se ponen de acuerdo. El tema la pregunta del compañero Son dos temas distintos, claro. Que es muy puntual. Estábamos comentando con el Fogata porque, claro, en el caso de ACE, nosotros en el Instituto del Cáncer tenemos todo resuelto, si bien no todas las políticas del cáncer son las que se aspiran, pero sí está resuelto lo que es el banco de citostáticos y todo lo que hace a la respuesta general. Es más, a nivel de radioterapia tenemos un excelente servicio y se avanzó mucho, ha logrado generar una calidad bien importante en el tema oncológico. Pero hay algún detalle que desconozco desde el sector privado, por eso estábamos en el tema de cómo contestar. Y la pregunta del compañero, a ver, volvemos primero al inicio. ¿Nos sentimos usuarios del sistema? Porque la representación de los trabajadores y la lucha que tuvo el movimiento sindical organizado para ser parte de la participación social es en la identidad del ser trabajador. El problema es que muchas veces nosotros nos olvidamos que somos también usuarios del sistema. Y la pelea por la representación y por tener voz como usuario tendría que haber sido desde el vamos, como lo fue para la representación de los trabajadores. Porque se malentendió que la representación de los trabajadores iba también directamente vinculada a ser el sindicato el que habla. Y eso fue parte del gran error que estamos viviendo hoy. Nosotros representamos a la clase trabajadora en la demanda de la clase trabajadora con respecto al sistema de salud. No estamos para discutir salarios solamente, si bien es parte, porque es parte de la discusión general de construir, pero no somos el sindicato que es el que tiene que tomar la bandera de salir a pelear por mejor salario para los compañeros, por mejores condiciones de trabajo para los compañeros. La representación de los trabajadores tiene que ver con los trabajadores dentro de la construcción del sistema de salud, pero también somos usuarios. Y siempre lo dejamos de lado. No aportamos, y esto es parte de esa discusión que dentro del PICNT la tenemos que tomar como fuerte. Si no nos ponemos nosotros al frente, no va a haber organización, porque los usuarios en general están muy dispersos. Y en general, todavía, lo que hace a esta etapa, se profundizó la fragmentación. Hoy hay 4 grandes grupos que se dicen representantes de los usuarios. Si nosotros realmente revisamos cuáles son las afiliaciones que tienen cualquiera de ellos, realmente nos daría vergüenza, porque si hablamos de que usuarios del sistema somos todos, y estamos hablando de que nosotros decíamos 1.300.000 usuarios tiene ACE y el otro resto lo tiene el sector privado, y hablamos que con suerte hay algún ciento en las organizaciones que hoy se dicen representativas, lejos estamos de hablar de representatividad. Entonces, si será un problema grave para el movimiento sindical, y lo deberíamos tomar porque estamos organizados, porque en definitiva tenemos eso. Para el que le guste o no, hay más de 400.000 trabajadores y trabajadoras que están organizados en sus sindicatos.
mal, bien o regular, pero hay organización. Entonces, si nosotros no tomamos esa bandera, no la puede tomar otro, porque no entienden de cómo organizar. Cortito, Richard, me permitís, por el compañero que planteó el tema. Seguramente eso esté relacionado a que cada institución cobra, o sea, no hay un solo valor para los tickets y las órdenes ni para el costo de los medicamentos. Cada institución tiene un valor distinto. Por eso, cada vez que profundizamos, vemos que los principios rectores en los cuales se apoyaba la reforma de la salud se desvanecen. Y uno era eso. No hay un solo valor. Entonces, seguramente lo que a ti te pasa es que hay instituciones donde tanto un estudio como un medicamento tiene un valor distinto. Y por eso en algunos lados te sale de una manera y en otros lados te sale de otra. Así que simplemente o desgraciadamente por esa cuestión. No hay un solo valor del medicamento en todo el país. Bueno, compañeros, nosotros como agrupación sindical nos resta primero darle las gracias y el reconocimiento a Pablo y al Fogata. Sobrepasó las expectativas que teníamos de brindarle a los compañeros insumos, opinión sobre un tema que nos es de todos y que lejos estamos de conocer, de participar y de comprometernos, que es el tema de la salud. Como siempre, son opiniones muy firmes, muy valederas, muy nuestras, pero que también dejamos la puerta para otro tipo de opiniones. La idea nuestra es un insumo para generar debate, para abrir cabezas, para que luego cada compañero saque sus conclusiones. Y es el inicio, el último del año, pero el inicio de un periodo donde seguramente volverá el Fogata y Pablo, porque los invitaremos quizás para pasado la mitad del año, para empezar a tener un seguimiento por lo menos semestral de qué cosa ha variado o qué cosa debemos de hacer como sindicato para ayudar y retomar, Aldo lo comentaba los otros días, retomar las movilizaciones con la salud para profundizar y para poner en debate este tema que si nosotros le metemos el hombro, la salud se cae. Se cae y volveremos, como decía el Fogata, a lo peor de lo anterior, menos el fondo, porque eso es plata y quedará. Nosotros como agrupación sindical pensamos inaugurar quizás en marzo este ciclo que comienza hoy con el tema de economía, donde hay ya algunos economistas invitados, conversados. Vamos a introducir un tema que es adicciones. Hay que integrar el tema adicciones. El tema del consumo en este país se está volviendo patológico, de gravedad, incide en la familia, en el área laboral, en el entorno de las amistades, en la seguridad y la violencia y en la niñez. Vamos a ingresar con el tema de educación, vamos a traer compañeros panelistas que den su visión, así sea antagónica, pero que nos den también insumos de opiniones con respecto a qué tipo de educación necesita el Uruguay, porque que necesita un cambio radical en el sistema educativo, por lo menos para nosotros no hay duda. Hablaremos del movimiento sindical, si debemos de seguir este trajín o hacer un cambio metodológico, y creo que lo decía Pablo o el Fogata, de esos 50 élites que discuten todos, no pasar a 500, a 5.000, a 50.000, porque si esto no tiene un derrame de ideas para abajo, queda encerrado en una cúpula. ¿Qué movimiento sindical necesita este país? Si hay que discutir sí o no el tema de independencia de clases, la no partidización, pero sí la politización. Hace pocos días charlamos en la fábrica sobre opiniones que nos adjudicaban a nosotros una despolitización del movimiento sindical, como una hibridez en la opinión. Es una chicana, obviamente, ¿no? Esto es politizar. Esto es politizar el movimiento sindical. Es política.
Esto de economía, de salud, de educación, de vivienda. Lo que nosotros queremos es politizar, no partidizar. Entonces, a no chicanearnos entre nosotros. Nada de partido político organizado. Acá hay mucha política, pero los partidos tienen su lugar en otro lado. Por lo tanto, esa es la agrupación 5 de marzo, la vamos a seguir. Y hay dos temas que vamos a abordar. Fernando traía los otros días un vasto temario para profundizarlos desde el PICNT, obviamente, que es si los consejos de salarios, como están hoy presentados, siguen teniendo vigencia o hay que barajar y dar de vuelta. Tenemos opinión de barajar y dar de vuelta. No hay equidad, no hay distribución de la riqueza, no le sirve a nadie y el gremio que no tiene condiciones de movilización va al muere. Si estamos ajustados a una política económica que cada día está más restrictiva y que porque nos ceden 6 meses de ajuste es una victoria, bueno, algo funciona mal en este país. Por lo menos discutámoslo. ¿Y cómo entre trabajadores? Sabiendo que no todos opinamos igual y que muchos opinamos distinto y habrá mayorías y minorías. Respeto a las mayorías y respeto a las minorías. Ese es el aporte que el año que viene seguramente nosotros brindaremos. Vamos a invitar compañeros de otros sindicatos para que también tengan la posibilidad de opinión, compañeros de otras corrientes de opinión para que intercambiemos debate en forma fraternal, con mucha tolerancia, con mucho respeto, porque consideramos que la construcción de la unidad del movimiento sindical es a partir de la diversidad. No hay pensamientos únicos. Por lo tanto, o convivimos en la diversidad, en pluralidad, con respeto, con tolerancia, o si no, el camino que va a continuar el movimiento sindical es un camino al cual nosotros no nos sumamos porque tampoco deseamos ver una situación catastrófica. 60 años de construcción de movimiento sindical no son 2 días, es mucho. Por lo tanto, tenemos un grado de responsabilidad sobre nuestros hombros y las generaciones que vienen, que es seguir construyendo unidad a partir del respeto y la diversidad. Nuestro reconocimiento a los 2 compañeros, tanto Pablo como el Fogata, me parece, nos desbordó en las expectativas que teníamos. Queremos decirle que, como hacemos siempre, se filmó toda la entrevista, no se va a editar, va a salir así como está. Mañana después de las 5 de la tarde la vamos a subir a YouTube. Arranquen, búsquenlo por Agrupación Sindical 5 de marzo y después dirá charla sobre salud, Fogata Bermúdez, Pablo Cabrera. Así sin editar en grueso va a estar y así van a ser todas las charlas que de esta agrupación las subimos tal cual para que los compañeros abren juicio, no va a haber recorte ni esto ni el otro, en bruto, como debe de ser, como tenemos ya algunos antecedentes. Nada más que agradecer a los que vinieron, día de semana, muchas gracias a ustedes.